una conversación a propósito de este encuentro acá en Chile, que se llama Toda Marcha y que ha reunido liderazgos de distinto tipo, pero liderazgos políticos finalmente, de distintas partes de América Latina y también de Europa, para mirar desde la izquierda lo que estamos haciendo. ¿Qué significa esta izquierda a lo mejor del siglo XXI? Estamos acá en Clever, nos vino a visitar Susana Bejarano, ella es periodista, es gestora cultural, es comunicadora de Bolivia. Susana, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Beatriz, por la invitación. Estoy realmente sumamente contenta de estar aquí con una persona como tú, una mujer periodista que nos ha inspirado a tantas mujeres en la región que desde estos lugares que parecen marginales, que parecen pequeños, pues realmente no lo son y son espacios donde uno puede, pues, de alguna manera representar todo aquello que nos está diciendo la gente, ¿no? Bueno, yo creo que tocas ahí un tema que es bien importante, por lo menos en los diálogos que hemos ido sosteniendo, tanto con parlamentarias de Brasil, de México, en fin, y si bien en América Latina, y te lo digo desde Chile, que tenemos un comportamiento bien isleño, siempre nos sentimos como un poquito aparte, ¿no?, del resto de América Latina, pero básicamente a las mujeres, a las políticas y en la discusión política nos pasan cosas bien parecidas. ¿Cuál dirías tú que es el momento en que se está viviendo hoy día, o el momento que se está viviendo hoy día en Bolivia y la mirada que se puede tener desde la izquierda en Bolivia? A ver, mira, Bolivia está en un momento donde, como ha sucedido en toda la región, en todos aquellos países donde ha habido un proyecto político exitoso de izquierda, pues le ha tocado, lógicamente, el repliegue, ¿no es cierto? Son situaciones de crisis que han sucedido quizás por ese enarbolamiento tan fehaciente de cierto tipo de valores, muchas veces no pueden ser sostenidos. Pasa que un alcalde robó, pasa que no. Entonces, lógicamente, al generar una expectativa, ¿no?, moral, creo que el proyecto ha retrocedido, ¿no? Porque tú tienes, digamos, hoy día una derecha que se opone al proyecto de izquierda, no por lo que ha hecho el proyecto de izquierda, no por las carreteras que ha dado, no por la salida de la pobreza, no nada. De hecho, del proyecto político y la ejecución del proyecto político en Bolivia no se habla. O sea, si tú hoy día abres los medios de comunicación o los periódicos o escuchas lo que reclama, digamos, la oposición, vas a encontrar que son reclamos de tipo moral, ¿no? Vivimos en una dictadura. Todo eso es ese reclamo agendado en todos los medios de comunicación. ¿Tú dónde conoces una dictadura? Nada, ¿no? No vamos a permitir el avance del autoritarismo, ¿no?, etcétera. Es decir, no hay un reclamo por qué es lo que se está ejecutando en el país, sino más bien son reclamos de tipo ético, de tipo moral. Entonces, al ser la izquierda un proyecto que siempre enarbola, ¿no?, los factores éticos y cánones, etc., eso lógicamente tiene una repercusión en el votante, en el ciudadano, etc. Entonces, sí, Bolivia está en un momento, digamos, de contracción del proyecto político, pero ya te digo, son más estas razones que otras reales sobre, por ejemplo, crecimiento, no sé, no se están construyendo categorías. Es decir, el proyecto político ha ido avanzando, ¿no? No al ritmo del discurso político, si quieres. Sí, y toca un tema bien particular que lo discutíamos ayer, de hecho tú lo preguntabas, que es ¿cómo se responde desde los proyectos que buscan una apertura democrática más grande, donde se busca una participación real, en fin, a proyectos que también surgen como reacción al momento que se está viviendo, pero que van al otro lado, que son mucho más autoritarios o de ese corte, como podemos adivinar los Bolsonaro en Brasil? Digamos, ¿cuál es la respuesta desde nuestro sector? Y lo conversábamos ayer, que la respuesta no puede ser solamente, mira, nosotros somos más éticos, o nosotros somos más morales y nos instalamos desde allí, que lo podemos pensar, digamos, o podemos tratar de actuar éticamente, pero no puede ser la única respuesta. La respuesta desde
estos sectores tiene que ser, bueno, una comunicación mucho más real y entregar certezas también, certezas desde nuestra propia forma de hacer política. Y que creo que ahí hay un tema muy importante. Es un tema sumamente importante. Lo que tú decías ayer, Beatriz, es fundamental. Es decir, no romper jamás esa comunicación entre el movimiento social, la organización social, el movimiento campesino, ¿no? Y también pues los ciudadanos, porque en Bolivia ha sucedido un fenómeno. Tú tenías una enorme cantidad de gente pobre, ¿no? Otra enorme cantidad de gente de extrema pobreza, ¿no es cierto? Y hoy tienes 1 millón de personas, es decir, el 10% de la población que ha salido del nivel de la pobreza para volverse clase media, ¿no es cierto? Entonces, ese discurso que evidentemente que se extrae desde lo profundo de la sociedad, ¿no es cierto?, no puede ser el mismo, porque esa gente no está en la misma condición en la que estaba cuando tú has empezado un proyecto político exitoso, ¿sabes? Entonces, creo que esas lecturas de cómo comunicar con la gente, cómo extraer lo que la gente siente, es ahí donde surgen las dificultades, ¿no? Es decir, tú puedes tener un discurso ético, moral, muy lindo, ¿no es cierto?, pero cuidado que a veces la izquierda cae en ese discurso muy de pasado, ¿no es cierto?, cuando lo que le está ofreciendo a la gente en realidad es futuro, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos desencuentros de tipo comunicacional, que eso pueden leerse como forma, pero realmente no lo son. Es decir, estás en una sociedad que ahora mismo tu programa, es decir, tu programa está pensado a plataformas distintas de comunicación y todo aquello, ¿no? Entonces, ¿cómo la izquierda está respondiendo a también este nuevo momento en el que están desde las plataformas, desde las formas de comunicación, etcétera, ¿no? Ahí, en Bolivia particularmente, hay muchísimos problemas, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, la guerra sostenida que se tiene entre un bando y el otro, etcétera, obviamente no se puede negar que también existe, no se puede negar que también en este momento ha habido un referéndum cuyo resultado no ha sido el favorable para el presidente Evo Morales, ¿no es cierto? Eso no se puede negar. No se puede negar que la Corte ha desconocido ese referéndum en aras a derechos humanos, ¿no? A ver, que tienen que ver con el derecho político de una persona, ¿no? Eso ya lo ha determinado la Corte Interamericana de Derechos Humanos mucho antes de que Morales haya, o que los diputados de Morales hayan pedido esta cuestión. Es decir, que es una cuestión de forma, no es el derecho humano de postularse, sino que los derechos políticos son inherentes en el individuo y los atajos, digamos, no deberían estar por encima de ese derecho inherente que tiene el individuo político, digamos, ¿no? No le vamos a llamar un derecho humano porque suena molestoso, ¿no? Hasta el oído, ¿no? Así es un derecho humano, pues cálmate, ¿no? Pero, a ver, tiene que ver con el tema de derechos políticos. Y eso, por supuesto, que ha lastimado, naturalmente. Bueno, tocas un tema, Susana, que es muy interesante y que tiene que ver con esa conexión con la ciudadanía, con hacer una buena lectura de la ciudadanía que está, a la que uno le propone cosas, no una idealización o una fantasía respecto a quién le hablo. Y en ese sentido, y yo de alguna manera lo sostenía en la conversación que teníamos ayer abierta en este seminario, en este festival a toda marcha, que para mí ha sido muy importante venir desde el feminismo hacia la política, porque creo que el feminismo nos enseña siempre a estar explorando formas nuevas y donde hay una horizontalidad que me gusta como forma política. ¿Qué momento feminista se vive hoy día en Bolivia? ¿Cómo se actúa ya con el término, además, y con los movimientos feministas? Bueno, el término creo que en toda la región, y es parte de una sociedad patriarcal y de una sociedad machista, feminista es igual a feminazi, feminista es igual a revoltosa que no está respetando la familia, ¿no? Eso lo conocemos acá también. Claro, ¿no? Eso de alguna manera es una respuesta de un sistema patriarcal a, digamos, resignificar los términos, ¿no? Por favor. Ahora,
¿qué es lo que está sucediendo? Estas olas feministas que nosotros hemos visto en Chile, por ejemplo, o que hemos visto en Perú con el movimiento Me Too, unas marchas impresionantes, qué sé yo, no terminan de ser las mismas en Bolivia. Pero eso tiene una respuesta, y es que pese a que el presidente, por temas culturales, ¿no? que responden más a cómo se porta la sociedad en general, ¿no? Es en el tiempo donde mayores derechos políticos, ¿no? Y evidentemente de justicia, qué sé yo, han tenido las mujeres. Es decir, tú hoy día, Bolivia, tienes el parlamento el parlamento con la mayor cantidad de mujeres, que si es el segundo en el mundo, tal vez. Sí, yo miraba la estadística el 52% del parlamento activo, no la suplencia, ¿no? El 52% del parlamento activo son mujeres. Sí. Has tenido, digamos... Bien impresionante, en Chile es el 23% con ley de cuotas en la elección. Claro. En Bolivia la ley de cuotas está al 50-50, ¿no? Luego tienes, en el tema de las cámaras, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja, el mayor tiempo que se está, digamos, en este proceso han sido presididos por mujeres, ¿no? Entonces, es decir, el tema de la participación política de la mujer, de alguna manera es una bandera que ha enarbolado, si quieres, el movimiento al socialismo, con los problemas luego de chistecitos machistas y cuestiones por ahí que están y que, por favor, no se las puede negar. En los temas, por ejemplo, de aborto, hace poco ustedes han aprobado el tema de las causales, de las tres causales del aborto. Son causales que nosotros tenemos desde el año 70, ¿no? Ahora mismo se estaba intentando ampliar la cantidad de causales, pero en enero de este año, justamente fue eso uno de los detonantes de, como te digo, digamos, los movimientos conservadores, etcétera, la iglesia que ya no toca un pito político importante dentro del país, sí ha tenido una influencia específica en que ese código que se estaba proponiendo no se apruebe, de hecho se abrogue, precisamente por una de las banderas más importantes era el ampliar el tema de las causales del aborto. Creo que eso fue un retroceso. Sin embargo, esas causas, digamos, que están en nosotros, que tiene que ver con derechos políticos, que tiene que ver con derechos sobre tu cuerpo, que tiene que ver con, a ver, qué hace el Estado frente a la violencia, qué sé yo, si bien hay muchísimo camino por andar, ¿no? Y el feminismo mismo, es decir, le reclama al gobierno mayores espacios y ese reclamo tiene que seguir, lógicamente. Creo que de alguna manera los interlocutores para instalar ciertos debates feministas siguen siendo las mujeres que hoy día están con el movimiento al socialismo. Bueno, Susana, muchas gracias por esta conversación, por encontrarnos acá, por estar generando y dando a conocer las sintonías que tenemos en América Latina, no solamente desde la política o desde la vereda política que estamos mirando, sino también desde las mujeres y tratando de buscar una respuesta que no necesariamente está, pero que sí podemos ir ideando para hacer propuestas a las personas, a los ciudadanos, no perder ese contacto. Así es que muchas gracias y bueno, seguiremos conectadas, ¿no? Seguiremos conectadas, Beatriz. Yo antes de irme quería que le hagas quería hacerte una pregunta, porque tú sabes que en general yo estoy de tu lado y pero, ¿no? A mí también me pasa eso, ¿eh? Sí. Quería hacerte una pregunta, algo que tú señalabas ayer, que te sentías de alguna manera una infiltrada en la política. Claro, este es un espacio altamente masculinizado, ¿no? Y cuando tenemos una candidata como tú, que viene evidentemente de un espacio, de un lugar que no son esos sets gigantes de televisión, sino más bien haciendo comunicación al lado de la gente, ¿por qué te sientes una intrusa en la política? Me pasó al principio, fue un camino ir como sintiéndome desde el otro lado. Al principio es que lo decía ayer en un seminario cuando hablábamos y nos preguntaban por la experiencia personal. Yo decía que al principio me sentía muy infiltrada en la política porque sentía que no sabía, que yo venía de otro lado. Y es muy contagiosa esa sensación, que está muy, muy instalada en Chile, que en realidad la política le pertenece a un club que es cerrado.
que es básicamente de hombres que vienen de los mismos colegios, de las mismas profesiones y de las mismas 2 universidades en Chile. Entonces, yo que vengo de regiones, que soy mujer, que estudié en otra de esas universidades, que soy periodista además, una profesión donde creo que por primera vez hay candidato o un candidato, y yo como candidata presidencial me sentía al principio totalmente infiltrada, como que estaba engañando a los demás respecto a lo que podía ser como candidata presidencial. Y creo que de a poco el tránsito, y eso es yo creo que como la mayor comunicación o como entender la política de fondo, es darme cuenta que la política no es de un club cerrado, que se hace todos los días, que la hacemos ahora, que la estamos haciendo en este momento, que la hacemos en un programa. Y ustedes que nos están escuchando también participan de esta misma política. Y creo que eso, convencerme de eso me tomó un tiempo. Y por eso al principio me sentía muy infiltrada, como que estaba engañando a la gente, diciéndole, mira, soy una política y debuto. O quizás es al revés, que la gente, ¿no? De alguna manera nos han estado engañando, ¿no? Y en realidad los seres políticos eres tú, es el equipo que te acompaña, es la gente que está respondiendo, por lo menos haciendo preguntas de lo que está pasando en la sociedad. Yo de verdad te admiro mucho, te felicito por el valor que hay en dar el salto. Muchas veces nosotros no nos animamos a dar el salto en la sensación de que ese espacio está reservado para hombres, que está reservado para otras personas, ¿no? Y no realmente reservado para quienes quieren hacer el bien común, como tú, Beatriz. Estoy segura que algún día vas a ser presidenta de Chile y voy a estar muy feliz de tener esta entrevista al lado tuyo. Susana, muchas gracias por el cariño, además, que eso es muy importante. Recuerden, www.diarioclever.cl.